Irán, por su situación geográfica, es un enclave estratégico para las transacciones comerciales. Irán, una nación dividida. Tras el Irán moderno se esconde hoy, olvidada por todos, la civilización de los Qajar. Después de la Revolución Francesa, aquí, en el Palacio de Golestán, esta dinastía pretende resucitar la gloria del rey Darío, de la Ruta de la Seda y del Islam chií. Pero los nubarrones del progreso anuncian tormenta. Las grandes potencias están a las puertas. Es lo que se conoció como el Gran Juego, la lucha entre Inglaterra en el sur y Rusia en el norte por el dominio de Asia Central. Persia, atrapada entre Irak, el Cáucaso y Afganistán, es una zona conflictiva. Este país, que pronto pasará a llamarse Irán, tendrá que someterse a los extranjeros. Desde 1905, en la oscuridad de los bazares de Teherán, resuena el eco de las revoluciones y los nacionalismos europeos. La calle hierve de murmullos y altercados. Los intelectuales, los burgueses y los religiosos se sublevan. Irán será en 1906 el primer país de Oriente Medio en redactar una constitución y crear un parlamento al estilo occidental. Sin embargo, la modernidad no surgirá de la alianza entre el Islam y la democracia. El descubrimiento del petróleo será lo que revolucione el siglo XX. Antes de 1908, se decía que en Irán el petróleo llevaba filtrándose entre las rocas desde la antigüedad. Era conocido como el fuego ardiente. El petróleo es una maldición para todos los países que lo descubren. En algunos aspectos ha sido una maldición, pero en otros ha sido una bendición. Irán fue el primer país en desarrollar métodos de extracción, gracias a los británicos. Y eso permitió que la nación progresara. El 14 de abril de 1909 nace la Anglo-Persian Oil Company. De este modo, Londres asienta su poder. El petróleo iraní es ahora británico. En aquella época había un régimen imperialista en el Reino Unido. Los británicos pretendían controlar la política iraní y a través de la industria petrolera pretendían también controlar la situación económica del país. La riqueza de Irán era explotada y exportada por otra nación. Pero los británicos ni siquiera se sentían en la obligación de formar a los iraníes que trabajaban para ellos. Mientras la Primera Guerra Mundial arrasa Europa, Rusia se sumerge en el bolchevismo y Persia se hunde en el caos. Del caos de la Primera Guerra Mundial surgió un líder, el Shah Reza, coronel del regimiento cosaco iraní. En 1921 marchó sobre Teherán con un grupo de hombres y asumió la dirección del país. 15 años después de la revolución constitucionalista, después de que se hundiera la dinastía Qajar, se instauró en el país un nuevo régimen. Era evidente que necesitaban una nueva ideología política y también otros valores e ideas. El Shah Reza se reveló como baluarte de dichos cambios. Al igual que Atatürk en Turquía, el Shah Reza es un occidentalista. Para él el progreso implica la revolución nacional, el ejército, la industria y el laicismo. Pero la democracia y el Islam se rebelan. Dos parlamentarios, uno laico, Mohammed Mossadegh, y otro religioso, Hassan Modarres, dirigen la oposición.
Para Hassan Modarres, el Shah Reza estuvo siempre de parte de los británicos. Y no era el dirigente nacionalista que fingía ser ante su pueblo. Mossadegh es forzado al exilio. Modarres es encarcelado y ejecutado tras un juicio muy breve. El Shah Reza, inflexible, acaba de despertar el mito fundador del Islam chií. Se trata del Islam de los desheredados que ha permitido a Persia seguir siendo ella misma, sublimando ideales de resistencia y martirio. El Shah Reza estaba en el poder cuando Irán entró en el siglo XX. Fue una época en la que la mayoría de los países se estaban desarrollando y progresaban. Abadan, su refinería y su puerto. Los tiempos habían cambiado. En 1927 se había descubierto un enorme yacimiento de petróleo en la ciudad de Kirkuk. Desde ese momento, el centro de interés se desplazó y el mundo entero puso sus ojos en Irak. Irán ya no era el único país de la región que producía petróleo. Al Shah Reza le llega el turno de rebelarse. En pleno auge de los totalitarismos, Irán acude por primera vez a la Sociedad de Naciones. En 1933, 32 años después de firmar el contrato por el que se cedían los derechos del petróleo, hubo un enfrentamiento entre el Shah Reza y los británicos. El expolio de las riquezas iraníes a través de la Anglo-Iranian Oil Company debía terminar. El Shah Reza consiguió que se modificaran ciertas condiciones del contrato. El contrato, que en principio debía estar vigente durante 60 años, se prolongó hasta los 90 años. Pero es evidente que dicha enmienda no se había propuesto en beneficio del pueblo iraní. Y por ese motivo, entre los círculos políticos iraníes empezó a extenderse la idea de la nacionalización del petróleo. Pero la derrota es moral, política y económica. El Shah Reza cree poder aliviar la presión británica y soviética introduciendo un tercer jugador en la partida, Alemania. Pero cuando Hitler sube al poder, los conflictos vuelven a sacudir Teherán. El Shah Reza pensaba que si colaboraba con Alemania y se beneficiaba de su avanzada tecnología y de su potencial económico, podría ayudar a Irán a aspirar a la neutralidad. Las pretensiones de neutralidad del Shah en vísperas de la Segunda Guerra Mundial no cambiaron nada. Gracias al petróleo, Irán vuelve a estar en el punto de mira. Los rusos invadieron desde el sur y los británicos desde el norte. Obligaron al Shah Reza a abdicar. Su hijo, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, estaría en el poder 30 años más tarde y se acordaría de esta humillación. What I reproach, although I have my paternal sentiments forbidding me, what I reproach eventually my father is not to have mined the oil fields and tell you that if you come, I'm going to blow up everything. El nuevo Shah prestó juramento en una ceremonia ante el Reino Unido. En presencia de varios jefes de ejército, firmó por primera vez como Shah de Irán. En diciembre de 1943, más de un año antes de la conferencia de Yalta, Roosevelt, Churchill y Stalin se reúnen en Irán con el objetivo de poner fin a la guerra. Pero la conferencia de Teherán anuncia igualmente un nuevo orden mundial. Las tres delegaciones han presentado sus respetos al Shah. Irán fue objeto de una declaración especial por parte de las tres naciones, a favor de una ayuda económica. Tras la conferencia de Yalta, la Guerra Fría se instala en el mundo. Washington se enfrenta a Moscú, y Europa del Este, Asia y Oriente Medio son los lugares desde los que opera. Irán es la sala de ensayos.
Aquí se toman decisiones que afectarán al mundo. Los grandes dirigentes serán por turnos vencedores y vencidos, y todos ellos creen tener la solución. Mohammad Mossadegh, de nuevo en el poder como primer ministro. El ayatolá Hassani, jefe del partido religioso. Avril Harriman, emisario especial del presidente Truman. El Shah de Irán, evidentemente. Stalin agazapado en las sombras. Y en medio de todo, el petróleo, protagonista de la tragedia que está a punto de interpretarse a orillas del Golfo Pérsico y en Teherán. En la primavera de 1951, el Parlamento iraní vota la nacionalización del petróleo. Antes que Nasser o Nehru, Mossadegh encarna la revuelta del tercer mundo frente al colonialismo. Una vez más, Irán será utilizado como laboratorio. The Persians think that by nationalizing oil they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. Los iraníes van a pagar un alto precio por su orgullo. El embargo impuesto por los ingleses es muy estricto. Pretenden asfixiar el movimiento nacionalista y es este hombre, debilitado físicamente pero con gran determinación, el que dirige los asuntos de Irán. La economía iraní sufrió sanciones impuestas sobre el petróleo. Fue el primer embargo de este tipo en la historia. Y dichas sanciones privaron al país de cualquier ingreso por exportación. Pero al menos este embargo sirve para despertar una unión sagrada. El ayatolá Hassani, que había vuelto del exilio unos años antes, opera la unión entre el partido nacionalista y el partido religioso. Se trataba de uno de los religiosos más destacados. Sabía que todo lo que dijera debía basarse en sus propias creencias, que eran también las del pueblo. که انگلیس‌ها مسلط بر نفت بوده و مداخلات ناروایی در تمام شؤون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این کشور می‌کردند. Los delegados del gobierno van a debatir con los enviados británicos. Llevan consigo el Corán, la llave del Gran Mulá y una bandera en la que se puede leer: si Dios está de nuestra parte, nada podrá detenernos. Había que mantener la influencia británica e impedir el acceso de la URSS al petróleo, así como su influencia en Irán. Había, por lo tanto, dos temas en juego: el petróleo y la Guerra Fría. En este momento los norteamericanos entran en escena. El presidente Truman destaca a un enviado especial, a Avril Harriman. Su misión es actuar como mediador entre iraníes y británicos. Harriman se entrevista con el primer ministro Mossadegh. Esta serie de reuniones nos ha hecho ver que la crisis podía haberse evitado. Como ya hicieran en Corea y como harían después en Guatemala, Indonesia y Vietnam, los norteamericanos deciden que han de intervenir en Irán. Su objetivo es, en primer lugar, contener el peligro soviético. Pero Avril Harriman contempla en Abadán, sobre todo, el declive de las viejas potencias europeas. Washington tendrá aquí la influencia que antes tenía Londres y en otros lugares la que tenía París. En Irán, el petróleo está a punto de cambiar de manos. En otoño de 1951, Mossadegh da una semana de plazo a los británicos para que abandonen el país. Al igual que hiciera el Shah Reza, Mossadegh apela a las instituciones internacionales. La crisis del petróleo se debate en Estados Unidos. El primer ministro Mossadegh acude a defender su causa ante las Naciones Unidas. Le Conseil de Sécurité n'est nullement compétent pour examiner cette plainte. Las Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya se reconocen como incompetentes. Gran Bretaña consigue la victoria por partida doble. Estados Unidos, en plena campaña anticomunista de McCarthy, hace balance entre el derecho internacional y el dominio del petróleo.
Los norteamericanos mintieron a Mossadegh durante su visita a Washington. Mintieron cuando se mostraron amables con él y mintieron cuando dijeron que iban a dar con una solución al conflicto. Querían dar con la solución siempre que se ajustase a sus intereses. Querían ocupar el lugar de los ingleses que habían dominado Irán durante tanto tiempo. Mossadegh quiere un Irán democrático. Aparta a los comunistas y se aleja de Hashani, que por entonces era presidente del Parlamento. En Estados Unidos, Eisenhower pretende acabar con el caso Mossadegh. Entonces se produjo uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Irán, el golpe de Estado. Lo organizaron los británicos y los norteamericanos. Estados Unidos tuvo un papel destacado, sobre todo al final. El plan era derrocar el gobierno nacionalista, fuera bueno o malo, y aceptasen o no a los líderes religiosos. El golpe de Estado viene de arriba. El Shah Pahlavi sitúa al general Shahedi al frente del gobierno. Mossadegh se entera esa misma noche y empuja al exilio a Reza Pahlavi, que se refugia en Europa. La confusión es total. Los religiosos, con el ayatolá Hashani a la cabeza, los comunistas, la policía, el ejército y los monárquicos, pagados por la embajada norteamericana, se rebelan. La casa de Mossadegh es arrasada durante la noche. Se trata de la operación Ahaz, organizada por la CIA. El Shah de Irán ve cómo triunfa de nuevo su causa. Vuelve gracias a la contrarrevolución iniciada por su primer ministro Zahedi y apoyada por la policía y el ejército. El Shah Mohammad Pahlavi nunca lo olvidó y siempre lamentó tener que haber dependido de la CIA y de Estados Unidos para recuperar su lugar en el poder. La opinión pública occidental aliviada muestra su rechazo por el gobierno de Mossadegh. Irán vuelve al punto de partida. Mossadegh se presentó moribundo y en pijama y bata en el tribunal de Teherán. Con un torrente de elocuencia ahogó durante días a su acusación, dejando a todo el mundo exhausto. Mossadegh se ha ganado a pulso el título de mejor comediante del siglo. Un fiscal declaró: sus payasadas superan a las de Charlotte, y pidió la pena de muerte para el acusado. Mossadegh es condenado al exilio. Su ministro de Asuntos Exteriores es ejecutado. El ayatolá Hashani es censurado y relegado. La Shabak, la policía secreta del Shah, organiza la represión. El Shah de Irán cree haber eliminado a toda la oposición, pero se equivoca. El chiismo conmemora desde hace siglos los asesinatos de Ali y de Hussein, yerno y nieto de Mahoma respectivamente. Qom, la ciudad santa, con sus escuelas de teología, se convierte en refugio de la resistencia. Ante la desesperación a los iraníes, solo les queda el Islam. El golpe de Estado permitió el retorno del Shah Mohammad Pahlavi y también la detención de Mossadegh. Eso nos llenó de alegría porque no creíamos todo lo que los norteamericanos nos prometían, aunque no tardamos en darnos cuenta de nuestro error. Estados Unidos no era consciente de lo ofensiva que fue su intervención. Para los iraníes, era ofensivo que volvieran a poner al Shah en el trono. Esa decisión perjudicó al país los siguientes 25 años. No queríamos que las personas que dirigieran nuestro país contribuyeran al expansionismo del imperio soviético. Cuando John Kennedy llegó al poder, consideró que la situación en la que estábamos era el resultado de la no modernización e incluso de la no occidentalización del sistema, y creía que teníamos problemas tanto en el plano político como en el económico. Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same: to maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people.
Había que actuar rápidamente en los países del tercer mundo, ya que, de lo contrario, caerían en manos de los comunistas. Irán es un eslabón importante en la defensa del mundo libre. Comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Rusia. No podíamos permitir que esos países entraran en la órbita de la Unión Soviética. Estábamos en plena Guerra Fría y los efectos afectaron al tercer mundo. El Shah de Irán es un apasionado de la tecnología. Al adquirir sofisticados equipos, Irán financiaba la industria militar norteamericana. Mohammad Pahlavi se convierte así en el brazo armado de Occidente. Teherán e Israel empezaron a desarrollar relaciones muy estrechas. En materia de seguridad, nosotros también establecimos lazos fuertes con Irán. Les vendimos material militar y aceptaron colaborar en programas conjuntos. Nuestros dos países se acercaron mucho y eso tuvo consecuencias estratégicas considerables. Se organizaron cumbres entre el Shah y los dirigentes israelíes en las que trataron muchos temas y se abordó el futuro de Oriente Medio. Deseaban transformarlo en un remanso de paz, de seguridad, de tranquilidad y de esperanza. Y esperaban que la región dejase de estar bajo el control de unos cuantos elementos árabes suníes extremistas. Fue entonces cuando el ayatolá Jomeini intervino en el panorama intelectual que se había desarrollado tras la llegada de Mohammad Reza Pahlavi. Al principio, el imán no quería que hubiese cambios en el régimen. Recomendaba tan solo al Shah que pusiera fin a sus relaciones con el sionismo y con Israel. No seas esclavo de Estados Unidos, le decía, sométete a las leyes islámicas y así seguirás siendo rey. Pero a pesar de ostentar el título de Rey de Reyes, el Shah se someterá a la política de Kennedy. Irán se convertirá en un escaparate del liberalismo. Se pone fin a la ley marcial, se privatiza la prensa, se otorga el derecho de voto a las mujeres y comienza la reforma agraria. Es la Revolución Blanca, que pretende modernizar el país. Une sorte de révolution socialiste qui part d'en haut, qui part de l'échelon suprême. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a 20 ans, j'avais dit à des gens ici chez nous, même ouvertement, que, écoutez, si nous n'arrivons pas à donner à notre peuple et au pays une évolution par en haut, nous devrons nous attendre à une révolution par en bas. El clero chií, encabezado por el imán Jomeini, temía el despotismo de Mohammad Reza Pahlavi y estaban seguros de que la Revolución Blanca y el referéndum consolidarían el poder de este dirigente. Al igual que le había ocurrido a su padre con Hassan Modarres, el Shah ve cómo el ayatolá Jomeini se alza contra él. En sus plegarias, el maestro de Qom ataca a Estados Unidos, la reforma y, por último, a la propia monarquía. El Shah Mohammad Pahlavi decide acabar con todo. En octubre de 1964, un avión parte de Teherán transportando a Ruhollah Jomeini, exiliado primero en Turquía y después en Irak. Por otro lado, Irán es perfectamente consciente de sus fatalidades. Asesinatos, golpes de Estado, exilios forzosos. Mohammad Reza Pahlavi cree haber alcanzado el poder absoluto, sin embargo, acaba de abrir la caja de Pandora. En 1967, al igual que Napoleón, Pahlavi, rey de reyes, se autoproclama luz de los arios. Ignorando siglos de historia, el Shah de Irán invoca a Ciro, que unificó el imperio persa 2500 años antes. El mundo entero es invitado a las fiestas de Persépolis, todos salvo el pueblo iraní.
Ha llegado la hora de ajustar cuentas. Irán ha recuperado sus glorias. Imitando de nuevo a su padre, el Shah se levanta contra los extranjeros. En el año 1973, la crisis petrolífera le brinda la ocasión perfecta de mostrar su poder. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. La Compañía Petrolífera Nacional de Irán, junto con las sociedades nacionales de todo Oriente Medio, tomaron el control de la situación. Fue el primer gran conflicto relacionado con el petróleo. Los precios aumentaron hasta un 400% en solo 2 o 3 meses. Combativo, belicoso, determinado e incluso arrogante, Mohammad Pahlavi se enfrenta a todo el planeta. Multiplica sus intervenciones, declaraciones y entrevistas. El Shah se apodera de los medios. La economía mundial se tambalea y el rey del petróleo sueña con ser el amo del mundo. État industriel de l'Europe, pourquoi est-ce que vous devriez gagner en taxes plus que ce que nous gagnons dans nos matières périssables? Cuando se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, su objetivo principal era intervenir en las discusiones acerca del precio del crudo en el mundo. Y el Shah era partidario de que los países firmantes se comprometieran con la organización. Vous avez bâti votre richesse, l'épanouissement de votre industrie. Et tout cela simplement à cause de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. Los colores iraníes flotaban sobre Versalles mientras el Shah de Irán sobrevolaba el prestigioso decorado que la República reserva a sus invitados oficiales. También pretendía, entre otras cosas, importar tecnología nuclear a Irán. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Tomamos precauciones. Nos aseguramos de que todo lo que hacíamos en materia de desarrollo nuclear en esos países no pudiera ser utilizado con fines militares. El Shah de Irán, Mohammad Pahlavi, quiso añadir el adjetivo de autócrata a la lista de sobrenombres que se le atribuían. Disolvió todos los partidos políticos, incluidos aquellos que le eran favorables, y creó un partido único, el Partido de la Resurrección. Iran would not have made progress, obviously, in a truly democratic Well, what is democracy anyway? democracy? Yes. How do you define democracy? Don't we have democracy in the United States? Well, not according to what the Greeks used to say in the public places. Well, we elect our leaders. You are not elected. Yes, but how do you elect your leaders? According to Watergate, it's a special kind. You will acknowledge that the United States is a much more democratic society than in Iran. Done? Than your own, than Iran. Yes, but what do you mean by democracy? Again, I mean freedom of thought. I mean freedom of expression. to what freedom of the extent? press. To what extent? I mean electing leaders. I mean opposition. To what extent? Well, to what extent? You... Yes, to what extent? If it is a self-destructive, masochist kind of thing that will permit you all kind of fraud and corruption, you have it. The permissive democracy. Creo que teníamos una falsa sensación de seguridad y estabilidad. Y el 1 de enero de 1978, Jimmy Carter pronunció su famoso discurso. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Al finalizar 1978, todo había terminado.
El lazo entre el monarca y su pueblo, ese lazo que es tan importante, se había roto para siempre. Figurez-vous un peu de ce qui se passerait si l'Iran adoptait une attitude non amicale avec les pays de l'Ouest, disons. Durante los 14 meses de su exilio, el imán Jomeini había tenido tiempo de meditar el destino de Irán. Y ahora, por fin, puede actuar. No volverá como oponente, sino como revolucionario. Pronto, para todo el mundo, encarnará el Islam. Antes del retorno del imán a Irán, los movimientos religiosos y laicos se habían unido y habían establecido lazos de unión muy fuertes. Eran todos progresistas y seguían el mismo camino. Y respecto a las prisiones, yo mismo he estado en ellas y he conocido la situación. Allí hay todo tipo de tendencias políticas. La primera revolución fue conducida por los estudiantes, no por los mulás. Pero más adelante, estos fueron los que la dirigieron. En aquella época, la gente hablaba mucho de activistas comprometidos contra el régimen del Shah. Y se sabía que la mayoría de ellos eran detenidos y torturados. Are you satisfied with the methods which SAVAK uses to get confessions and to get convictions? Because they're also very much criticized. They are improving more and more every day. You have been accused of torturing people too in the UK. We're not proud of it. Well, no veíamos en el régimen del Shah una apertura al diálogo. No le veíamos capaz de poner en marcha todas esas reformas a las que aspiraba el pueblo. Mais vous considérez systématiquement toute opposition à votre personne, à votre régime? Pas du tout, je parle simplement du marxisme, soi-disant marxisme. Parce qu'il existe à notre connaissance en tout cas une opposition religieuse assez forte aussi. Non, ça c'est pas sérieux. Pero el Shah, cegado por el juego entre Moscú y Washington, no comprende que el mundo ha cambiado. Y ahora, en Irán, como en todo el Oriente Medio, la revolución es religiosa. El 7 de septiembre de 1978, por primera vez, los manifestantes piden la marcha del Shah y la vuelta del imán Jomeini. Esa misma noche se decreta el toque de queda. Al día siguiente, viernes 8 de septiembre, el ejército abre fuego sobre la multitud reunida en la plaza Jaleh. Es una tragedia, se cuentan cientos de muertos. La sangre del pueblo es sangre de mártires. De manera ritual, los signos chiíes se confunden con los símbolos revolucionarios. Para el Shah, ya es demasiado tarde.
Carter le dijo a Giscard y también a otros jefes de Estado reunidos en Guadalupe que, en su opinión, el Shah estaba perdido. En ce qui concerne l'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Nosotros lo acogimos en Neaufles-le-Château, pero en cuanto se instaló, empezó a grabar cintas con plegarias que después sus amigos iraníes reproducían en Teherán. Allí habían colocado altavoces en varios edificios para que se le oyese por todas partes. Fue un método muy eficaz. Enseguida quedó claro que él era la oposición. Se puede decir que Khomeini utilizó la religión para levantar a las masas. Hizo que la gente se sublevara y dio voz al pueblo. Estructuró su resentimiento y lo convirtió en una lucha religiosa y antioccidental. Es el turno para que Mohammad Reza Pahlavi tome el camino del exilio. Desde principios del siglo XX, Irán vive frenéticamente. Antes que Reza Pahlavi estuvo la dinastía Qajar, el Shah Reza, el ayatollah Hassani y Mossadegh. Tal vez en el momento de su partida, el Shah de Irán recordará que sobre la misma pista del aeropuerto de Teherán hizo repatriar los restos mortales de su padre. El rey de reyes deja para siempre la nación de Darío. Desaparece ante el retorno del Islam chií que había intentado erradicar. There might have been tears in the eyes of the Shah as he left Iran for what could be the last time. But there was nothing but sheer delight on the faces of the demonstrators who took to the streets of the capital in their thousands to celebrate the departure of the man they have hated for so long. El día de su llegada, el jueves pasado, más de 3 millones de personas acudieron a recibir al ayatolá. Miles de campesinos acampan a la entrada de Teherán desde hace una semana. Well, there can be no doubt who the one single man in Iran is who has more following than anybody else and therefore more power. It is Ayatollah Khomeini. John Suchet, News at 10 in Tehran. Para los occidentales, el ayatollah Khomeini transmitía una imagen de gurú amable, que abogaba por la armonía universal y la felicidad de los pueblos. Pero cuando llegó a Irán, nos dimos cuenta de que, en realidad, tenía unas intenciones muy diferentes. Mostró una ferocidad evidente, pero también la capacidad de dirigir, de hacerse con la situación y de eliminar a sus oponentes de manera despiadada. Con la llegada del imán Khomeini, regresa a Irán el ciclo habitual de violencia. En nombre de las facciones más duras, el ayatolá Khalkhali organiza las purgas. La tumba del Shah Reza es destruida por los guardianes de la revolución. Los dignatarios del antiguo régimen son ejecutados por orden de tribunales expeditivos. Enseguida llegaría la instauración de la República Islámica, la consagración del Guía Supremo y la fusión de la ley civil y la ley religiosa. Una vez más, Irán parte de cero. Y una vez más, también se radicaliza y reniega de Occidente.
Los problemas del mundo actual han estado profundamente marcados por los acontecimientos de la Revolución Islámica, sobre todo por el asalto a la Embajada de los Estados Unidos. La crisis de los rehenes empezó el 4 de noviembre de 1979. Los estudiantes decidieron por sí mismos emprender acciones como movimiento revolucionario estudiantil. La iniciativa tenía como objetivo frustrar cualquier complot contra la República Islámica y salvaguardar y asegurar la integridad de la revolución. Recibí una llamada de mi asistente sobre las 6 de la mañana. Por aquel entonces dirigía la división de operaciones de la zona de Oriente Medio. Sus palabras exactas fueron: están escalando la empalizada. Los activistas estaban invadiendo la embajada. Éramos conscientes desde el principio del resentimiento que albergaban los iraníes por el golpe de Estado de 1953. Y en aquel caso Estados Unidos había desempeñado un importante papel. El suceso quedó grabado en la memoria colectiva. Los estudiantes sintieron que una vez más la revolución se veía amenazada por el enemigo y que la historia podría repetirse. En ningún momento se pensó que este suceso tuviera consecuencias tan graves. Pensábamos que sería solamente cuestión de días. No había habido nada igual en el mundo antes. Y además, las complicaciones que se desataron después impidieron que se encontrara una solución a los problemas. Al final, tras varios meses, pusimos en marcha una operación que nos evitaba entrar en guerra abierta y que nos permitiría liberar a los rehenes. La supuesta tentativa de salvamento se convirtió en desastre para el gobierno norteamericano. Fue un episodio humillante para Estados Unidos. Los comandos norteamericanos fueron vencidos. Y al liberar a los rehenes, Jomeini facilita la elección de Reagan en las presidenciales. Pero los restos humeantes de los helicópteros anuncian otras guerras. ¿Quién ganó con el asunto de la embajada norteamericana? ¿Quién perdió? ¿Pudo aquel incidente haber perjudicado a la revolución? ¿Pudo romper el empuje revolucionario de Irán? ¿O frenar el avance de la revolución islámica en la región? Pero, sobre todo, ¿qué relación existe entre el incidente de la embajada y el inicio de la guerra entre Irán e Irak? La guerra entre Irán e Irak fue una de las más violentas de su época y enfrentó a dos de los mayores productores mundiales de petróleo. La producción iraní sufrió tanto como la iraquí, ya que el conflicto se desarrolló principalmente cerca de los yacimientos del Golfo Pérsico. La guerra entre Irán e Irak, la guerra de Saddam Hussein contra Irán, era el resultado de una coalición de estados occidentales contra la República Islámica. Por supuesto que sí.
Las tres grandes fuerzas presentes en la región estaban posicionadas al lado de Saddam en su guerra contra Irán, y cada una tenía sus razones para colaborar con Irak. Además, los países occidentales estaban empezando a perder su interés por Irán. Estados Unidos no quería contemplar la posibilidad de que Irán dominase la región. Los países reaccionarios de Oriente Medio tenían miedo de que la revolución llegara a sus territorios. Estados Unidos empezó a ayudar a Saddam Hussein proporcionando cierta información, en particular datos técnicos sobre el aparato militar iraní. Saddam Hussein estaba en guerra contra la proliferación de la revolución chií iraní en Oriente Medio. Estaba totalmente en contra de los chiíes. No quería que entraran en la región y empezaran a propagar su fervor religioso tan radical. Nos quedamos solos. Irán e Irak comienzan una guerra de 8 años que causará 1 millón de muertos en el bando iraní. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, se trata de una guerra de trincheras, de gas y de matanzas, pero también de movilización popular. Millones de voluntarios se unen al ejército revolucionario. El patriotismo es fuerte. La religión de Irán es Irán. Lo que ocurrió durante lo que llamamos la guerra impuesta o la defensa santa era una cuestión de libre albedrío. La mayoría tomó la decisión de luchar por la libertad, la independencia y la dignidad, como todos los defensores de la tolerancia del mundo. Al acabar la guerra entre Irán e Irak, el imán Jomeini muere. La muerte de su guía es la muerte de las esperanzas de toda una nación por fin unida, pero huérfana. ¿Cómo podrían imaginar los iraníes que su duelo y su revolución aterrorizan al mundo? Desde 1979, Irán no ha parado de hundirse en la soledad. Fuera, las guerras abiertas se convierten en guerras secretas. Rehenes en el Líbano, atentados en París, el caso Rushdie, el caso Eurodif, el caso Gorgi. La opinión internacional coloca a Irán en el banquillo de los acusados, se retoma el asunto nuclear y la confrontación se vuelve más intensa. به کارگیری انرژی هسته‌ای و به دست آوردن فناوری هسته‌ای در کشور ما اهمیتش از کشف و استخراج نفت اون روزی که در اول بار در کشور ما نفت استخراج شد بیشتر. حالا شما ببینید نفت چقدر در سرنوشت یک کشور اثر داره. E igual que 50 años antes, las organizaciones internacionales empiezan a preguntarse por Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica es una de ellas. ایران اصلا دنبال سلاح هسته‌ای نبوده که حالا بخواد اونها کنار بگذاره.
Las armas de destrucción masiva están categóricamente prohibidas por el Islam. Tampoco podemos fiarnos totalmente de ese tipo de declaraciones. Y aunque recurriéramos a los textos del Islam, sabemos que hay excepciones. Hay muchos actos prohibidos por esa religión, pero en caso de urgencia, en caso de necesidad vital, dichas prohibiciones pueden ser revisadas y discutidas. Al firmar el Tratado de No Proliferación, Irán se comprometió a no fabricar armas nucleares, pero por supuesto pensamos que las fabrican. La tensión diplomática se intensifica. Irán se contradice. Pero lo más grave es que la guerra se instala en la región, inhabitable y devastadora. Estalla la primera guerra del Golfo. Los misiles lanzados por Saddam Hussein sobre Israel anuncian el inicio del mundo postcomunista. یکی از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین آن جنایت‌ها حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی بود. من به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصول روشن و محکمی که بدان معتقدم این اقدام ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم کردم. El pueblo iraní tuvo una respuesta muy emotiva, no lo olvidemos. Los iraníes se echaron a la calle espontáneamente con velas encendidas, y el gobierno pronunció algunas frases de pésame durante algún tiempo. Los mulás omitieron de las plegarias de los viernes las partes que reflejaban su odio contra Estados Unidos. Los iraníes expresaron su compasión por las víctimas de la tragedia del 11 de septiembre. Sin embargo, la reacción de Estados Unidos ante este comportamiento tan comprensivo y previsible fue un tanto extraña. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Es el radicalismo árabe y suní originario de Arabia Saudita el que atacó a Estados Unidos. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Afganistán es algo así como el cementerio de los imperios. Los mongoles, los británicos, los soviéticos y ahora los norteamericanos y sus aliados, todos vienen a morir. En la época de la intervención norteamericana en Afganistán, los iraníes ayudaron mucho a los estadounidenses. Pero lo que ocurrió fue que cuando uno daba un paso hacia adelante, el otro daba un paso atrás. Y no se trataba de una desafortunada casualidad. No ha habido un solo momento en el que coincidieran y pudieran empezar a luchar juntos. Después de Afganistán, Estados Unidos prosigue su guerra preventiva en Irak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. عده‌ای در هزاران کیلومتر دورتر از کشور خود سرزمین‌های دیگران را اشغال کنند، در امور آنان دخالت نمایند و بر منابع نفتی و غیر نفتی و گذرگاه‌های حیاتی آنان مسلط شوند. Proteger Israel, asegurar el petróleo y defender la democracia son los objetivos de Estados Unidos. La política de Bush en Oriente Medio pretende poner fin al Irán islámico. Si Irán consigue la bomba atómica, tanto Arabia Saudí como Egipto y tal vez Jordania tratarán de conseguirla también. Y si eso llegase a ocurrir, muy pronto, toda la región se vería sumida en el caos. Their leader is a danger to his own people, to the region, to the world. He is a disgrace to the ancient Iranian people and tradition. He is a disgrace to the values of Islam and all religions.
Si hay una cosa que los iraníes deberían asumir, es que uno puede esperar cualquier cosa de Israel. La demagogia puede ser muy peligrosa. Por supuesto que los israelíes la utilizan, pero han sido los iraníes los que han hecho mal uso de ella. Han empleado palabras e ideas inaceptables desde un punto de vista histórico y moral. Pero Israel también debe enfrentarse a la transformación de los países árabes. En Líbano, en el Cáucaso, en el Golfo Pérsico, en Afganistán y en Irak, los chiíes están despertando. Creo que la escalada de chiismo, tal y como hemos podido apreciarla en Irán, es un fenómeno que deriva directamente de la decisión de invadir Irak. Irak puede ser chií. Hay una mayoría chií que tiene el derecho legítimo de aspirar a la soberanía. Pero el mayor miedo es que los movimientos de los iraquíes puedan tener influencia sobre otros países árabes chiíes. Los chiíes tienen una verdadera unidad ideológica, una misma sensibilidad. Son una fuerza de la naturaleza que se extiende desde las costas del Mediterráneo hasta la India. Los norteamericanos deberían haber seguido las recomendaciones de muchas personalidades de su país, especialmente las de Baker. Habrían iniciado un diálogo con Irán y ahora los chiíes no serían una amenaza. Tanto los líderes iraníes como los líderes norteamericanos tienen que mirar más allá de la situación en la que se encuentran, de su relación actual. Es necesario que evalúen las claves estratégicas y geopolíticas implicadas y que traten de llevar una política racional. Todavía es posible, con un poco de determinación y de racionalidad por ambas partes. Habría que dejar a un lado la retórica y, por supuesto, los insultos y las amenazas. Podemos colaborar con los norteamericanos, pero la seguridad de Oriente Medio es inconcebible e irrealizable sin Irán. Sin nosotros, la región nunca estará segura. Los pueblos de Irán han dado su sangre y su riqueza para asentar su posición histórica. Lo que los iraníes han hecho estos últimos años ha sido reaccionar al desprecio que han recibido durante siglos. Vengo de un país en el que cada mañana hay un conflicto y la gente tiene que vivir hasta que se acuesta con los desastres que eso provoca, sabiendo que al día siguiente habrá otro conflicto.